A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV. También estamos para el mundo entero en www.telesucesos.net, nuestra plataforma de streaming. Ahí entran a la página web y dan la opción de en vivo y nos ven desde cualquier parte del mundo. Al igual, este programa, luego de su emisión normal, sale y es colgado también en la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Esa es la plataforma de YouTube, les repito. Tenemos el día de hoy la presencia de Wesley Merchan. Él es parte de un grupo de patriotas libertarios que están, no sé si decirlo, y lo vamos a conversar con él, proponiendo de que se tome en cuenta, porque bajo un dictamen de Corte Constitucional existe unas preguntas planteadas para consulta popular que no se han dado trámite o que se ha hecho caso omiso, y esto también a raíz de la consulta popular que se habla, que está preparando el actual gobernante Daniel Noboa. Así que, señor Merchan, bienvenido, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito, usted, a qué grupo representan. Helen Prado es una de las personas que encabeza este grupo. Ella, por un tema de tráfico y de congestión vehicular y de un accidente en la Simón Bolívar, no pudo venir, pero ¿ustedes a quién representan? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo se definen? Pueblo ecuatoriano, muy buenos días con todos, con usted. Un placer, un gusto haber sido invitado a esta prestigiosa radio. Lamentablemente, mi estimada doctora Helen Prado, por cuestiones de tráfico en la Simón Bolívar, como suele pasar, siempre hay accidentes. Bueno, he sido también invitado de un rato a otro. Entonces, bueno, yo represento a un grupo de patriotas libertarios que estamos en el rescate del Ecuador. Igual represento un grupo de ex miembros de la Policía Nacional. ¿Usted fue policía? Sí, fui policía y tuve inconvenientes a raíz del 30S, entonces igual lidero un grupo de policías que fuimos, la mayoría, cerca de un poco más de 1000 policías desvinculados, la mayoría injustamente, a raíz del 30S. De ahí prácticamente empezó la cacería de brujas, de ahí vino el caso Polígrafos, tal vez usted recuerde, acuerdos ministeriales, 4 acuerdos ministeriales que prácticamente entregaron un documento, un memorándum, cesaba funciones, violando derechos constitucionales, derechos vulnerados injustamente. Entonces ellos quedaron obviamente sin trabajo, porque tenemos claro que en esa época del correísmo quiso destitucionar las fuerzas del orden. Eso es lo que quiso hacer, con el pretexto de quitarles depurar, fuerza, quitarles la institución. Con el pretexto de depurar, de sanear, ellos quisieron destitucionar. Por eso actualmente es lamentable que la Policía Nacional se encuentre tan desprestigiada como nunca antes en la historia del Ecuador, porque sabemos que están contaminadas realmente. Es decir, quedaron los elementos que son serviles o que fueron serviles para esos fines que tenía en este caso el correísmo. Obviamente, claro, sacaron buenos elementos con el pretexto de la depuración para ingresar gente que incluso tenía antecedentes, que incluso entraron por la ventana, por internet, con un curso de 6 meses donde obviamente no es notorio la ineficacia, que no poder tener un buen procedimiento como se ve. Entonces eso es lamentable, que el país, muy aparte de hablar de ideologías o de gobiernos, el país sí cambió a raíz del 2006 en adelante. Por ende nos han llevado a vivir en un país de narcoestado, como se viene escuchando constantemente, un estado fallido, un país de ingobernabilidad. Entonces yo creo que ahora, representando a este colectivo de patriotas libertarios que lo está liderando el doctor Orlando Leonardo Amores Terán, quien es el propulsor de este dictamen, de las preguntas elaboradas, que creo que eso es lo mejor para el país, ya que constantemente los ciertos gobiernos vienen haciendo consultas populares desde 1978, 45 años, y no se ha visto un resultado positivo, donde le preguntan sí, no, preguntas que
incluso son repetidas en anteriores gobiernos. Si un ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno creo que plantearon la pregunta de que si querían que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea eliminado, y ganó el sí, y todavía sigue permanente. Entonces también va incluido. Claro, y en esta última vez se volvió a consultar lo mismo, claro, sí, ahí en cambio ganó el no. Prácticamente esto es una tomadera de pelo al pueblo ecuatoriano. Además porque las consultas se han convertido en un termómetro de la popularidad del gobierno, o sea, la gente vota por el gobierno, para ¿sí o no? La popularidad del gobierno. Así es, nada más de eso, realmente las preguntas no terminan calando. Y a pesar de eso, mientras siga la gente en el CNE que esté a conveniencia de los partidos políticos, no hay transparencia en las elecciones, cada vez los fraudes son más grandes que el Estadio Monumental. Las mismas autoridades, como es la señora Diana Tamaín, presidenta del CNE, igual Enrique Pita, vicepresidente, han denunciado los fraudes que han presenciado ahí mismo dentro de la institución. Las personas son responsables, pero ellos mismos denuncian y no pasa absolutamente. Creo que Diana Tamaín, la función de ella era para 3 años, creo que hasta el 2021, donde creo que hubo una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que ellos están arrogándose funciones. Claro, además porque como hemos estado de elección en elección y se habla de que un tiempo atrás de una elección prevista no se puede mover las autoridades electorales, entonces se amparan en eso, hemos venido elección tras elección, ahora ya va a venir la consulta popular, entonces tampoco le pueden mover, o sea, y luego de eso van a venir las elecciones ya presidenciales del 25. Va a seguir, hasta para un momento que cogerá y dejará posicionando a un gobierno de simpatizante de ellos y se irá del país. Eso es lo que se ve aquí en el Ecuador. No hay justicia, entonces yo creo que ahora con este dictamen... Este es un dictamen basado en una consulta popular que recoge preguntas del pueblo, de un sector de la población. Es así que se elaboró estas preguntas y luego fueron llevadas para calificación a la Corte Constitucional. Eso es lo que entiendo. ¿Así es? Correcto, sí. Permítame leer para que esté más específico lo que dice. Estas son 8 preguntas para consulta popular. Con estas preguntas se logra desarmar el narcoestado instaurado en el 2008 y sacan de raíz la corrupción desde la estructura jurídica que es la Constitución, porque hacen reformas parciales que van a la médula de la Constitución. No cambian un texto por encima, sino cambia la estructura. Estas 8 preguntas están aprobadas por la Corte Constitucional con dictamen 719 RC 19. Estas preguntas fueron propuestas por el doctor Orlando Amores Terán, patriota libertario con un colectivo de Santo Domingo de los Sáchiras. El presidente del Ecuador tiene la facultad, según el artículo 104 de la Constitución, que sin pedir autorización a nadie ni de la Asamblea, él puede ordenar al CNE que convoque a consulta popular acerca de los asuntos que el presidente estime convenientes. Primera pregunta. Ordena eliminar como función del Estado la denominada función de transparencia y control social y sustituir esa denominación por órganos de control, sí, no. O sea, el Consejo de Participación y Control Social. A veces, ¿no? Eliminarlo. Ese poder, el que designa en base a ternas que se envían por lo general al Contralor, a la fiscal. En base a dedo, prácticamente. Correcto, es prácticamente creo que fue el quinto poder que prácticamente fue creado en tiempo que incluso los presidentes no han durado. Allen Berbera el último. Exacto. Recordemos al cura Tuárez, recordemos al señor Cruz también. Ajá. Cristian Cruz, todos involucrados en actos de corrupción, todos destruidos. No, creo que vino Hernán Ulloa también. Hernán Ulloa, que prácticamente desapareció todo el consejo. Demostrando que ese control de participación ciudadana y control no ha servido absolutamente nada para el país, en beneficio. Porque su esencia no vienen los miembros de la sociedad común, correcto, que era lo que aparentemente se veía bonito, sonaba bonito. Claro, dice control social de que obviamente gente y de organizaciones, que no sea parte, gente apolítica. Exacto, que no vayan ligados a sus partidos. Pero vemos que ya son que pertenecen a partidos tradicionales. Entonces no hay una verdadera participación ciudadana. Lo que el país necesita, que ya no vaya la misma gente ligados a los partidos tradicionales de siempre, que van a buscar otro tipo de intereses. Queremos realmente gente diferente, que si es por lo general
que no ha participado en política, que no esté involucrado en actos de corrupción. ¿Cómo puede ser aquí que candidatos a la alcaldía o la prefectura con grillete? ¿En qué parte del mundo? Entonces, miren nomás que aquí, como digo, aquí parece que para ser candidato a presidente o cualquier otro cargo, como que el requisito indispensable ya tienen que tener un grillete. Eso es... Entonces, esa es la primera pregunta, y la parte final decía que se ha reemplazado, decía, por otro organismo. Si me puede repetir la primera pregunta de la consulta. Decía, ¿está usted de acuerdo en que desaparezca, ¿no?, este órgano de control social? Claro, la primera pregunta dice, ordena eliminar como función del Estado la denominada función de transparencia y control social y sustituir esa denominación por órganos de control, ¿sí o no? Sí, yo creo que aquí todas las preguntas obviamente son elaboradas por un grupo de patriotas libertarios que quieren un cambio para el país. Ajá. Tenemos la segunda pregunta, por favor. ¿Cómo no? Encantado. La segunda pregunta dice, ordena eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa pregunta, como digo, esa ya la vienen planteando algunos gobiernos. Este sí es del Consejo, el anterior es el órgano de transparencia, que existe dentro del Estado y reemplazado por otro. Correcto. Claro, la segunda sí es el Consejo del que hablamos. Ese es el que hablamos de Zurita, del padre Toares, de Hernán Ulloa, Cristian Cruz. Cristian Cruz, correcto. Todos han sido destituidos. Últimamente el último creo también fue Walter. Allen Berbera. Allen Berbera, dése cuenta. No hay uno que ha durado. Esa misma razón, por el motivo de que han sido destituidos justamente, es porque esa función del Estado, el quinto poder, es innecesario. No se necesita. No se necesita, porque sabemos que los ponen a dedo. Entonces ya queremos realmente que el país cambie. Yo creo que estamos llegando a los límites de tanta injusticia, de tanta corrupción, y lo más preocupante es la inseguridad. Estas son preguntas, además, como usted lo dijo, ya calificadas bajo dictamen. Exactamente, están aprobadas ya por la Corte Constitucional desde el año de 1919. Y si aprueban significa que existe una orden, o sea, se debería de... Claro, debería, si es que realmente el señor presidente Daniel Noboa, si realmente quiere cambiar el país y está a favor del pueblo, ahí está la gran oportunidad de cambiar el país, para reestructurar la República del Ecuador, reformar leyes, que eso es lo que necesitamos, porque aquí, como se dice, aquí no es el problema de las personas, no es problema de Diana Tamaín, nos quejamos tanto con Pozo, vino de Tamaín, ella se irá, vendrá otro, porque ellos, pero el sistema sigue Claro, las instituciones siguen siendo corruptas y el que llega ahí a presidir termina cayendo además en toda esa estructura. La tercera pregunta, por favor. ¿Cómo no? Encantado. Tercera pregunta. ¿Ordena sustituir la denominación Asamblea Nacional por la de Congreso Nacional? Sí, no. Es decir, volver al anterior nombre. Bueno, esto mientras sigan estando los mismos personajes, puede cambiar cualquier nombre. Claro, ¿no? Claro, aquí sería más importante el sistema. Profundizar, por ejemplo, correcto, que se disminuya el número de legisladores, también etcétera, etcétera. La cuarta pregunta. Ordena reestructurar la función legislativa en 2 cámaras, de senadores y diputados. Ahí está ya lo que hablamos. Claro, entonces, eso sí, senadores y diputados, claro, sí, no. Y en los anexos habría que poner tantos por provincia, tanto por número de habitantes, de manera de que se pueda bajar ese aparato de más gigantesco. Claro, eso se trata, porque tantos asambleístas y realmente no cumplen con su deber, pues, que es crear leyes en beneficio del país. Lo que se ve es un repartimiento de que yo te apruebo tal ley, pero ¿a cambio de qué? Claro, ahora mismo están le tienen cogido al señor presidente, que le van a aprobar, pero hasta mientras ellos siguen eso ya está bien, eso es prácticamente agenda. Lo que yo, a mi punto criterio, porque bueno, yo no he sido político y primera vez estoy incursionando aquí, gracias nuevamente, reitero, por la invitación. Yo, por mis motivos de injusticia, me he puesto al frente, como digo, por un representante de colectivos de ex miembros de la Policía Nacional, y por qué no también de los policías que están activos, porque como ex compañero por espíritu de cuerpo, sí me da pena. Como claro, existe gente buena, por supuesto, y muy aparte capaz, de policías, muy aparte porque sean es. Policías, hay gente indefensa, gente que no tiene nada que ver. Antes la policía argumentaba que era justa de cuentas, no importa, está bien que mueran, pero muere toda clase de gente. Mataron a un ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ayer matan a una familia que no tiene absolutamente nada que ver, por un error, dense en cuenta. Solo dejan, creo que el padre se salvó y la madre acabó de fallecer, creo, ayer. Pero ¿en qué país vivimos? Yo creo que eso no podemos permitir en un país. Queremos vivir en un país de libertad, donde exista tranquilidad como era antes. Antes de la... Quinta, a ver, ¿nos quedamos en la cuarta o en la quinta pregunta? Creo que ya vamos era la del...
la reestructuración de la función legislativa. Ya vamos a la quinta pregunta. ¿Ordena limitar el número de senadores a un senador por provincia? Lo que hablábamos, entonces claro, ya. O sea, hay muchos asambleístas. Tendríamos un Senado que sería el que trataría las cosas importantes, en este caso con 24 representantes, que son las 24 provincias. Sexta pregunta. ¿Ordena transferir las atribuciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Cámara de Senadores del Congreso Nacional? Sí, no. Correcto. Ajá. Como era antes, es decir, claro, entonces Cámara de Senadores. El control social desaparece, este órgano, el Consejo de Participación y Control Social, y se designa fiscal, contralor, todas las autoridades importantes en un Senado de 24, que además ya vamos a saber quién es quién, ¿no? Y cómo es lo que transan entre ellos. Así es. Vamos a la 7. Ordena eliminar como función del Estado la denominada función electoral, ¿sí o no? Ya. Función electoral. O sea, desaparece el Consejo Nacional Electoral Consejo. y volvería como era antes, Tribunal Consejo Electoral, ¿no? Tribunal, ajá. Tribunal era antes. Tribunal Supremo Electoral. Perdón, sí, Tribunal Supremo Electoral. Sí. Y habían los tribunales provinciales electorales. Claro. Ajá. Y la octava pregunta. La octava pregunta, ordena sustituir al Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral. Ahí está, ajá. Claro, ahí está lo que estamos topando ahorita. Sí, yo creo que aquí rotundamente hay que hacer una reestructura en general. Como digo, refundar, reestructurar en todos los entes del Estado que obviamente están contaminados. Muchas de estas cosas tienen que ver, y con una propuesta también que existe de colectivos, de varios colectivos ciudadanos, en regresar, por ejemplo, a la Constitución del 2008. Perdón, la del 2008 es la última, la de Montecristi, la de 1998, en la cual había Congreso. Claro que no había el Senado y el Congreso en sí, sin, digamos, o el Parlamento, sino que existía uno solo, pero mucho se acerca, porque ahí no había esta quinta función, por ejemplo, del Consejo de Participación y Control Social. Claro, a raíz del gobierno de Rafael Correa, creo que hubo muchos cambios. O sea, ellos ya venían, ya sabían. Una constitución a la medida. Claro, o sea, obviamente de lo que es el castrochavismo, hablemos así, porque veamos dónde empieza. Esto empieza desde el Foro de Sao Paulo hace más de 30 años. ¿Quiénes son los gestores de esto? El castrochavismo. Fidel Castro con Hugo Chávez, Lula da Silva son los gestores, y empieza el socialismo con Venezuela. Y miren cómo empezó Cuba y Venezuela. Entonces así está avanzando. Entonces ya es hora que nosotros también nos organicemos para que esto evita, porque ya está claro y comprobado que en ninguna parte del mundo el socialismo o el comunismo ha funcionado. Sabemos que nos llevan a la pobreza, a la miseria y tanta inseguridad. Yo creo que la gente que emigra, gente venezolana, sí me da pena, porque constantemente paso por la terminal terrestre, veo gente con familias, con niños, durmiendo en las calles, muriéndose de hambre. Y que además vienen de una situación lamentable como es la de Venezuela, y se encuentran también en un país donde no existen mayores posibilidades, y no saben si seguir avanzando hacia el sur o regresarse hacia su tierra, porque prácticamente sin rumbo. Por supuesto, así es. Sin rumbo, porque incluso mira lo que pasó en Venezuela. Pero vean, señores, esto para mí yo bueno, a veces dicen que uno no puede echar la culpa a otros, ¿no? Del destino propio de uno, estarle echando la culpa. Pero esto es producto del comunismo, socialismo, que engañan a la gente, manipulan a la gente, que los enseñan, los mantienen a base de bonos. Miren lo que pasa. Entonces, y para uno terminar saliendo del país es que ya no tiene, ha perdido incluso la esperanza. Claro, porque incluso muy aparte de la necesidad porque dejar todo. Corren el riesgo la integridad física, corren peligro. Claro, a veces dejando lo poco que se tiene. Alguien puede tener una casa, un departamento pequeño, no le importa, lo deja ahí abandonado porque la esperanza se ha perdido y necesitan salir. Claro, por precautelar su vida más que todo, pues. ¿Sabe que ustedes ya en Venezuela no pueden salir a protestar? Todavía estamos aquí en democracia, que uno puede salir a reclamar, pero después, como digo, si es que realmente ya no tenemos un gobierno que realmente cumpla la función de servicio del país, no los politiqueros de siempre, que siempre utilizan el engaño, la mentira, la demagogia para seguir engañando al pueblo. Entonces ya estamos cansados de esto. No puede ser que Ecuador esté entre los países más corruptos, donde exista más delincuencia. Hablando de la ciudad de Guayaquil, Durán, están consideradas las ciudades más peligrosas en el mundo. En la pandemia, tantas víctimas que hubo en Guayaquil, o sea, los descerebrados decapitados en los centros penitenciarios. En todo aspecto, Ecuador está sobresaliendo en lo malo.
Entonces no puede ser justo, no sé, o sea, aquí está claro y notorio que todo está contaminado, los altos mandos militares, policiales, por ende, casos de los narcogenerales. Y esto hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo de raíz. Las preguntas que ustedes plantean yo creo que son lógicas y que el voto va a ser precisamente en favor de que eso pase. Deberían de ser incluidas dentro de una consulta. El señor Daniel Noboa, el presidente, plantea o se habla de una consulta de 12, 14 preguntas. Entonces yo creo que en base a estas, más otras preguntas, pues se habla de que también quiere poner temas ambientales, alguna cosa, que son cosas que además están de moda, ¿no? Pero puede cambiar lo que es la estructura del Estado, la esencia. Correcto, obviamente estas preguntas, como le digo, son elaboradas por un grupo de abogados constitucionalistas en la ciudad de Santo Domingo, o sea, gente del pueblo que quiere realmente un cambio para el país, en vista de que no hay. El doctor Orlando Amores Terán, no sé, obviamente recién ayer tuve el gusto de, por medio de una reunión Zoom, porque no lo he seguido años atrás, entonces ayer recién lo pude por lo menos ver más de cerca por una cámara, compartir un momento, una reunión. Entonces, donde está claro que él, sin ser candidato, porque él lo viene manifestando desde tiempos atrás, trabajando, como se dice, en su lugar de tierra, a veces no es necesario que una persona sea visible, desde su como yo lo hago constantemente en diferentes lugares, protestando que haya justicia, aunque nos digamos que somos 4 pelagatos, pero a un rato esos 4 tal vez logrará que la gente despierte y nos sumemos. O sea, yo lo hago por patriotismo, por amor a mi patria, porque quiero un mejor futuro para mis hijos y mis nietos. Incluso recién hace un año mi hija tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Ahí uno siente lo que es emigrar, que coincidencia con Guillermo Lazo en el periodo bancario, 2 olas migratorias. Miren por estos malos gobernantes. Entonces sí es pena como mi hija tuvo que abandonar el país y yo quedarme a cargo un poco de mis nietas. Es lamentable, aunque yo vivo acá, mis nietas viven en Guayaquil, una vive por la provincia del Oro. Miren lo que produce esto. Entonces, ¿cómo van desuniendo a la familia? Porque emigrar es desunir a la familia. Además, claro, porque es, como usted lo dijo al inicio de la entrevista, la situación actual que vivimos, incluso jurídica del país, es de ingobernabilidad, es decir, el presidente se convierte en una figura que es prácticamente manipulada por los grupos de poder, los grupos de narcoestado, grupos narcoterroristas, que son los que terminan dominando y determinando qué es lo que sucede y qué es lo que no sucede en el país. Lamentablemente, para mi punto de vista, el país está secuestrado secuestrado desde que tengo uso de razón. Son los mismos partidos tradicionales de siempre y hasta ahora siguen los mismos. Entonces, ¿cómo, por lógica, por sentido común, cómo podemos cambiar el país confiando en la misma gente? Donde está claro que los partidos tradicionales solo buscan intereses personales y absolutamente nada para el país. Y el país quiere a alguien que cumpla con una verdadera política de servicio. Estamos cansados de tanta injusticia, de tanta corrupción, de tanta inseguridad, que es lo más preocupante. No es dable que todos los días muera la gente y ya prácticamente no se hace absolutamente nada. Creo que la muerte de Fernando Villavicencio creo que va a ser 3 meses. Ya van a ser 4 y no pasa nada, cada vez se enfría más ese tema. Lamentable y penoso. Así es. Señor Merchán, queremos agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, vamos a estar pendientes de esta iniciativa, del grupo al que ustedes representan como patriotas libertarios, además de esta iniciativa, la resolución que existe por parte de la Corte Constitucional, de que se ejecute estas preguntas que fueron planteadas, de que se dé trámite y que ojalá sean acogidas de parte del gobierno, así debería de ser, incluidas de pronto, modificadas algo en su forma, más no en su fondo, y poder ser puestas a consideración de la ciudadanía en una próxima consulta popular. Le queremos agradecer, muy gentil. Muy amable usted. Gracias. De las órdenes. Muy bien. Ha estado el señor. ¿Qué rango tenía usted en la policía? Lleva para sargento ya. Para sargento. En servicio pasivo, entonces Wesley Merchán, quien fue desvinculado, así como fueron varios injustamente a raíz del 30S, ha estado el día de hoy con nosotros. Él forma parte de este colectivo de patriotas libertarios que además están promoviendo consultas que van sobre la estructura del Estado para precisamente darle gobernabilidad a quienes deben de tener gobernabilidad. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.